Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno. La vida en nuestro medio, las emociones están presentes en cada momento de nuestra vida. Alegría, miedo, enojo, tristeza, amor. Todas nos hablan, todas nos dicen algo, pero ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo las gestionamos cuando parecen desbordarnos, cuando no entendemos por qué están ahí o cuando nos cuesta muchísimo expresarlas de forma saludable? Gestionar las emociones no significa reprimirlas ni tampoco evitarlas, sino que debemos aprender a reconocerlas, a entender su mensaje y sobre todo canalizarlas de una forma consciente. Y este es un proceso de autoconocimiento, pero acompañado de respeto por lo que sentimos y también de cuidado hacia quienes nos rodean. Hoy, en el episodio de Nuestro Oxígeno, pues queremos invitarte a reflexionar sobre ese mundo interior que a veces dejamos de lado por el ritmo acelerado del día a día, ocupaciones, trabajo, estudio. Así que hoy vamos a hablar de cuáles son esas herramientas que tenemos precisamente para regular nuestras emociones y cómo podemos incluso acompañar a otros y a nosotros mismos en esos momentos de tormenta emocional. Pues le damos un cordial saludo a Guillermo Aguilar, nuestro compañero, quien le va a dar la bienvenida a una invitada muy especial. Gracias, Mariana, a usted, el cordial saludo a toda nuestra amable audiencia y por supuesto a nuestra invitada. Antes que nada, recordarles que este espacio es producido por el portal caliradio.co, la emisora virtual amiga de El Medio Ambiente, bajo la dirección de Carlos Alberto Ramírez y la asistencia técnica de nuestros compañeros Óscar Giraldo y Juan Mosquera. La coordinación es de Juliet Mora y hoy, como ya ustedes lo han escuchado, Marian y Guillermo Aguilar ante los micrófonos. Hay que gestionar las emociones. ¿Y qué son las emociones? Pues se define simplemente como las experiencias integrales que surgen de la interacción dinámica entre el individuo y su entorno. El día de hoy, en Nuestro Oxígeno, pues tenemos el placer de conversar una vez más precisamente con Malena López, una mujer comprometida con el bienestar integral, con una mirada humana, empática y profundamente profesional. Psicóloga argentina, radicada en Oslo, Noruega, 35 años, con más de 7 años de experiencia, acompañando a personas en procesos de sanación a través de psicoterapia individual, grupal y talleres de bienestar emocional. Una vez más, Malena, muchas gracias por acompañarnos aquí en Nuestro Oxígeno y entremos entonces en materia. ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones? Hola nuevamente, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre emociones, gestión emocional. Y la primera pregunta, ¿no? Porque es algo que conocemos todos sentimos, todos a veces no muy claramente, a veces las confundimos, pero, pero muy pocas veces nos preguntamos qué son las emociones. ¿Sí? Y ahí, como decía Guillermo, las emociones son experiencias integrales, ¿sí? Y ¿qué será esto, no? De integral. ¿Qué es lo que integra, no? Muchas veces pensamos que son solamente respuestas biológicas o respuestas automáticas, pero sin embargo son procesos significativos que están profundamente conectados con la percepción, las necesidades y las experiencias que tenemos nosotros, los individuos, en un contexto dado. Y estas emociones tienen características, ¿sí? Vamos a hablar de las características de las emociones. O sea, cuando decíamos esto, que son una experiencia integral, porque las vemos como un todo, ¿sí? No son elementos aislados. Siempre vamos a pensarlas desde una manera más integral, ¿sí? Son el resultado de la totalidad de la experiencia que tenemos, incluyendo los pensamientos, las sensaciones físicas y las percepciones. O sea que no solamente lo que sucede de manera interna en el cuerpo, sino que también va a estar condicionado o puede estar afectado por
el entorno, el espacio en el que estoy en ese momento, y los pensamientos o también el cansancio, ¿por qué no?, del día o de lo que lleve del día, ¿sí? Otra de las características van a ser una vinculación con necesidades y satisfacción. O sea que las emociones están estrechamente ligadas a las necesidades que una persona busca satisfacer, ¿sí? Entonces serían como si dijéramos una radiografía, ¿sí? De un mensaje que me están tratando de dar de alguna necesidad a satisfacer o algo que ha sido satisfecho. Después también vamos a pensarla siempre en el aquí y el ahora, ser consciente de que estas emociones me están sucediendo aquí y ahora. La falta de conciencia emocional puede llevar a bloqueos o a patrones poco saludables, ¿sí? En esto de intentar evitar sentir estas emociones que quizás no me gustan tanto, las emociones de característica más negativa. Pero es importante ser consciente y tratar de procesarlas de una manera saludable, ¿sí? Porque las emociones son señales importantes que me guían hacia una mejor autocomprensión y hacia una mejor conexión de lo que me está sucediendo con el entorno. Y también las emociones nos permiten expresar de manera adecuada y tienden a autorregularse, ¿sí? Cuando yo les doy un lugar, cuando yo puedo reconocer y darles un lugar, las emociones tienden a autorregularse. En cambio, la represión o evitación pueden generar más conflictos internos. O sea que es muy importante que las emociones fluyan y encontrar maneras saludables de expresarlas. O sea que podemos pensar a las emociones como procesos vitales que nos conectan con nosotros mismos y con el mundo. Nuestro oxígeno, un programa que se puede respirar. Marta Gómez, cantora y compositora colombiana. Incluso un país como Colombia, que ante los ojos del mundo es tan aguerrido, es infinitamente tierno. Tenemos miles de personas que nos dedicamos todos los días a intentar hacer del mundo un mejor lugar, como ustedes en nuestro oxígeno. Así que de verdad que muchas gracias por este momento y me siento muy honrada. Nuestro oxígeno. Malena, ya que Sí. son esas emociones que nos conectan a nosotros mismos y con el mundo, ¿en qué momento nos agobiamos cuando a nuestra vida llega ese exceso de ansiedad y no sabemos cómo gestionarlo? De pronto estamos en un lugar donde no podemos quedarnos ni paralizados ni ponernos a llorar porque no es el momento. ¿Cómo empezar a gestionar cuando identificamos que probablemente llega exceso de pensar en el futuro o tristezas constantes y a veces en una razón de fondo? ¿Cómo esto se puede canalizar? Bien, buena pregunta, porque lo primero que yo tengo que hacer cuando yo estoy ahí, cuando yo ya estoy en ese momento que exploto, es que justamente vengo tratando o de bloquearlas o que se me hizo como un cúmulo, ¿no? De estas emociones. Entonces, lo primero que puedo hacer es detenerme y hacerme la pregunta, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento? ¿Sí? Y muchas veces puede sonar hasta contradictorio. Puedo decir, estoy en esto, como contento y enojado, o estoy contenta pero triste, ¿sí? Entonces, no importa que sean contradictorias, trato de ir, digamos, como en esto, ir a ver qué siento, ¿sí? Por más de que sean contradictorias, que sean varias a la vez, trato de identificar primero qué es lo que estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo. También lo segundo que vamos a hacer es en qué parte del cuerpo estoy sintiendo lo que siento. Muchas veces en el que queremos ponerle directamente un nombre. Lo mejor yo siempre propongo, digamos, me pongo a describir, ¿sí? Es como la verdad es que siento un nudo en el estómago, ¿sí? O siento, digamos, como me siento nerviosa, ¿sí? Bueno, a ver, ¿y dónde siento ese nerviosismo, ¿sí? Em, ¿Lo siento en las manos? ¿Lo siento en los pies? ¿Lo siento en la cabeza, en la garganta, ¿sí? Entonces me pongo a pensar, a ver, ¿en qué parte del cuerpo siento lo que estoy sintiendo? Y luego me voy a poner a pensar, ¿qué necesito ahora? ¿Sí? A veces puede ser
como tomar un poco de aire, quizás llorar, tomar un vaso de agua, hablar con alguien. Sí, voy a tratar de ver, a ver, qué es lo que estaría necesitando, ¿sí? Con eso de que, a ver, qué es lo que necesito, que es una expresión, si es un mensaje que me está dando mi cuerpo. ¿Qué pensamiento tengo ahora? ¿Sí? Porque no es lo mismo las emociones que los pensamientos. Tenemos que poder diferenciarlos. No es lo mismo decir como en el esto va a salir mal a decir como en el me siento nervioso o me siento ansiosa, ¿sí? Es como una cosa va a ser mi sentir y otra cosa va a ser el pensar. A esa emoción le voy a poner una intensidad del 1 al 10, ¿sí? Cuando el 1 va a ser baja y el 10 va a ser muy alta. Entonces me pongo a pensar, a ver, ¿qué intensidad tiene? ¿Sí? Como voy a decir, estoy nerviosa a un 8. Y luego, a ver, si lo que estoy sintiendo pudiese hablarme, ¿qué me diría? ¿Sí? Entonces, a veces puede ser como en el, me duele mucho lo que está pasando con esta situación y no quiero estar más mal, ¿sí? Y ahí es donde doy un poco de rienda suelta a este pensamiento, ¿sí? Y bueno, y ahí también, digamos, en esto de darle lugar, ¿sí? De darle ese lugar a qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy necesitando, ¿sí? Y después puedo volver a hacer esta evaluación, ¿sí? Es como en el, bueno, ¿y ahora en qué intensidad siento esto? ¿Sí? Después de haber hecho quizás una descarga. Y un dato muy curioso es que las emociones solo duran entre 15 y 20 minutos si no las seguimos retroalimentando. Como en esto, ¿no? Como si yo, por ejemplo, estoy muy nerviosa eh, y yo puedo identificar mi emoción y, y después digo como, bueno, a ver, ¿qué es lo? Y hago todo este examen, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde? La intensidad y demás. Y después digo como, bueno, voy a salir a caminar, ¿sí? Ahí yo estoy haciendo como un corte, ¿sí? De esto que estoy, de lo que estaba sintiendo, de eso que me estaba poniendo nervioso o de lo que estaba expuesta. A veces estoy haciendo un corte. Entonces, esa emoción va a durar entre 15 y 20 minutos. Ahora, cuando yo, en esto que decías vos, muchas veces siento que voy a explotar, es porque no estoy pudiendo hacer como un corte en esa emoción, en ese, digamos, hacerle un pequeño stop, porque no es que la emoción o lo que me esté quizás poniendo mal o estresando se vaya a ir, pero sí voy a tener mejor claridad, voy a tener mejor entendimiento de que quizás eso que me está sucediendo, digamos, sí, es como, bueno, me puedo ocupar en otro momento o me puedo ocupar de otra forma o quizás puedo verlo desde otra perspectiva. No sé si me voy explicando o si va sonando confuso. No, no, la verdad es que yo hasta el momento he seguido completo el hilo de tu conversación, Malena, y he entendido todo el proceso y a raíz de lo que estás comentando me surge en este momento una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, la persona al hacer estos pasos que tú has mencionado de detener y preguntarse qué es lo que estoy sintiendo, en qué parte del cuerpo lo siento, qué necesito hacer ahora, ponerle una escala de intensidad al nerviosismo o al sentimiento que tiene y si ese sentimiento pudiera hablarme, de pronto todo eso conlleve a que la persona en algún momento despierte otro sentimiento más como por ejemplo la angustia y comience a sentir eh, algo que la presiona el pecho, que la persona se siente agobiada, que siente como si se le viniera el mundo encima o una tragedia muy grande acabara de ocurrir. Llegados a ese punto, ¿qué se puede hacer, Male? Y muchas veces está bueno hacer este ejercicio, como decías vos, muchas veces una emoción va a despertar a otra emoción, ¿sí? Y yo podría arriesgar a decirme que la mayoría de las veces, algo que nos enoja y nos enoja mucho, luego que ese enojo baja y logro, digamos, como bajar, por lo general, detrás de ese enojo hay tristeza. Y muchas veces sucede esto en el que las emociones se confunden. Entonces, como algo que me genera como gran tristeza, cuando erupciona ese volcán, entonces erupciono con mucho enfado o con ira, ¿sí? Y quizás detrás de ese enojo hay tristeza.
Entonces, no voy a procesar de la misma forma el enojo que lo que voy a procesar la tristeza. Quizás estando muy enojada, lo que necesito en este momento es hacer una descarga grande de esa energía, ¿no? Porque yo siento no sé, aprieto las manos y siento que, digamos, aprieto las mandíbulas y lo siento, digamos, como si fuera una energía incontrolable. Entonces me voy a fijar cómo puedo hacer esa descarga de energía. Quizás voy a salir a correr o voy a hacer algún tipo de ejercicio que realmente me genere descarga física. Eso sería una buena gestión, ¿sí? De mi emoción. Primero voy a hacer esa descarga física del enojo para luego, una vez que pasa eso, digo como claro, no, lo que pasa es que estoy muy angustiada con esta situación de que no tengo trabajo, digamos, como las deudas me llegan hasta el cuello y demás. Entonces me viene ya las emoción de tristeza, de que quizás siento que no valgo para nada, que nadie me contrata, que nadie puede ver mi valía. Entonces ahí vuelvo a hacer este examen, a ver y ahora qué puedo hacer con esto, ¿no? Como en qué es lo que estoy necesitando, ¿sí? Quizás puedo hablar con alguien, puedo hablar con algún familiar, con alguna amiga, con algún amigo y contarle, ¿no? Lo que me está pasando. Y quizás esa persona me puede dar un punto de vista o a veces con el simple hecho de hablar, como decía antes, ¿no? Tenemos otra perspectiva diferente y podemos ver esto desde otro punto de vista, escucharlo, quizás nos dicen como, no sé, nos pueden dar quizás o un consejo o a veces solamente el poder contárselo a alguien me sirve como método de descarga. O muchas veces, y yo lo que lo recomiendo un montón, es escribir, ¿sí? En el proceso de escribir me ayuda a juntar esos hilos de pensamiento que tengo en la cabeza que a veces son tan abrumadores, ¿sí? Entonces, el escribir también ayuda porque estoy poniendo en palabras eso que me está sucediendo, ¿sí? Y también me parece que es importante pensar cuál es la función de las emociones, ¿no? Con esto de que estábamos hablando de que todos sabemos como qué son las emociones porque las siento, ¿sí? Pero, ¿cuáles son las funciones de las emociones? ¿Tienen idea ustedes cuál es? No hay respuesta correcta o incorrecta, pero ¿tienen idea cuál podría ser la función de las emociones? Ayudarnos probablemente a drenar todo lo que vivimos en el día y la emoción es esa manera de sacarlo. Bien, sí, justamente como decíamos antes, ¿no? Como están conectando mi mundo interno con lo que con el mundo externo, ¿no? Con lo que está a mi alrededor. Tiene una función adaptativa también, ¿sí? También el propósito funcional es ayudarnos a enfrentar el mundo, a relacionarnos con los demás de una manera más efectiva. Aunque algunas emociones pueden percibirse como negativas, todas son valiosas cuando se comprenden y gestionan adecuadamente, ya que nos ofrecen pistas sobre qué es lo que necesitamos, cómo interactuamos. Y muchas veces en esta de las emociones negativas que sentimos, como el estrés, la ansiedad, ¿sí? La angustia, el enojo, pensamos en el que son justamente las que no queremos sentir, son las que tratamos de evitar, ¿sí? Pero si pensamos en la funcionalidad de las emociones, bueno, hay algo que me quieren decir o para algo van a servir. Ahora, si pensamos, ¿no? Como en esto de la ansiedad y el estrés. ¿Piensan ustedes en el que gestionándolas nos podríamos deshacer de la ansiedad y el estrés? Yo creo que podría ser un gran aliciente, pero el poder eliminar esa ansiedad completamente, pues tendría que ser después de mucho trabajo personal, de concientización en sí mismo y de aprender a confiar y aprender a conocerse más la persona como tal. Creo yo, Malena, no sé si está equivocado. Sí, podemos trabajar tanto la ansiedad como el estrés y siempre vamos a estar en eso, ¿no? Como bueno, las voy a poder gestionar de mejor o de peor manera, ¿sí? Pero si volvemos a pensar en esto, ¿no? Como en la funcionalidad adaptativa de las emociones, entonces, no. No solamente que no nos podemos deshacer,
sino que además es porque son funcionales, o sea que realmente es para algo están ahí, ¿no? Como tienen una funcionalidad que vamos a poner así como entre comillas positiva, ¿sí? Cuando Malena, pero está claro que las emociones hay que gestionarlas. completamente, ¿sí? Hay que gestionarlas. ¿Y para qué decimos? Porque a veces pensamos solamente que las únicas emociones que hay que gestionar son las negativas, ¿sí? Las que no nos hacen sentir tan cómodos. Pero también es importante tener esto en cuenta cuando pensamos en otro tipo de emociones, que serían las positivas, ¿no? Como la alegría, el éxtasis, la admiración, la confianza, ¿sí? Como todas estas otras, el amor, ¿sí? Yo siempre digo que no hay que tomar ninguna decisión importante cuando una emoción es muy fuerte, porque eso nos va a hacer tomar decisiones imprudentes. Cuando yo estoy muy contenta, extasiada de felicidad, en ese momento me siento súper poderosa. ¿Sí? Es como no, esto sí lo puedo, vamos a poder hacerlo, sí, y voy a tomar decisiones imprudentes. ¿Por qué? Porque dentro mío hay toda una revolución química hormonal, ¿sí? Que en ese momento van a durar entre 15 o 20 minutos, como decíamos antes, si no las sigo retroalimentando, y van a haber cosas que se me van a pasar, porque estoy con toda una reacción química, ¿sí? De felicidad. Entonces, hasta que se vuelva a regular esa cuestión hormonal, entonces, nada, me concentro quizás en disfrutar ese momento, ¿sí? Y dejo esa decisión importante para luego, cuando ya esté más autorregulada, cuando esté dentro de un balance, ¿sí? Lo mismo cuando estoy muy enojado o muy triste. Entonces, también digo como bueno, no voy a tomar esta decisión ahora porque también estoy teniendo dentro mío toda una revolución química, ¿sí? Como también nos pasa con la ansiedad y el estrés. Se desencadena dentro mío unas conductas hormonales y unas reacciones físicas que también, digamos, como en ese momento me van a hacer tomar decisiones imprudentes. Entonces, lo mejor es poder gestionar mis emociones y cuando esté más balanceado, que no quiere decir no sentir nada, ¿sí? Sino es estar más balanceado. Entonces, en ese momento, sí, yo voy a poder enfocarme mejor, ver cuáles son las opciones, poder hacer un balance en el decir, bueno, a ver, acá en esto ganaría esto, pero perdería en esto, ¿sí? Y poder tomar una mejor decisión. Porque también en esto, ¿no? Como hablamos de como a ver si nos deshacemos del estrés o si no nos deshacemos del estrés, lo que tenemos que pensar es que hay diferentes tipos de estrés, ¿sí? Y el estrés es una reacción natural, es una respuesta natural de nuestro cuerpo, también de nuestra mente, de situaciones que percibimos como desafiantes, amenazantes o demandantes, ¿sí? Entonces, pero sigue siendo una reacción adaptativa que nos ayuda a enfrentarnos a situaciones difíciles o peligrosas. Pero cuando se prolonga o se vuelve crónico, entonces sí puede afectar a nuestra salud física y mental, ¿sí? Entonces, vamos a sentir estrés y ansiedad, vamos a sentirlo, digamos, la función, si pensamos esto, ¿no? ¿Cuál sería la función de la ansiedad? La ansiedad funciona como una alarma, ¿sí? Que prestemos atención a este posible escenario que me pone nerviosa, ansiosa, ¿sí? Y digo como, pero también hace de alarma, como bueno, presta atención a esto, mira esta posibilidad, ¿sí? Y como decíamos, el problema es cuando se prolonga. Lo mismo pasa con el estrés. Vamos a sentir una reacción que si la vamos manejando va a ser, digamos, como podemos nombrarlo, como un estrés a corto plazo o si se prolonga sería un estrés a largo plazo. La diferencia, como decíamos, ¿no? A corto plazo es que se activa el sistema de preparación física del cuerpo, lo que provoca la liberación de las hormonas del estrés, como la adrenalina, noradrenalina y el cortisol, que también es algo que se nombra bastante por ahí. El cuerpo entra en un estado de alerta física y mental, lo que nos hace estar más agudos mentalmente y listos para reaccionar de manera rápida. Este tipo de estrés pasa rápidamente y el cuerpo regresa a un estado de calma. O sea que también nos va a servir en esto, ¿no? Como si estamos caminando por la calle y de repente
vemos una situación extraña, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos hace, nos pone más agudo, prepara todo nuestro cuerpo, la sangre empieza a bombear por si yo tengo que salir corriendo, si no, en estos como que hablamos del ataque o la huida, así como me pone afilado, me pone, digamos, como más aguda mentalmente. En cambio, cuando no lo puedo, digamos, regular se prolonga ya por un tiempo, entonces el cuerpo no tiene la oportunidad de calmarse, permanece en un estado constante de desactivación, lo que aumenta el riesgo de problemas de salud física y mental, ¿sí? Entonces ahí la falta de manejo del estrés y la activación persistente pueden afectar a la memoria, al sueño, a la digestión, al sistema inmunológico. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Y vamos a continuar reflexionando con Malena López después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.